Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. El chantaje pudo con Messi, escribe Aida Oceransky en El Mundo. May pide a Netanyahu medidas para mitigar la crisis en Gaza. Las revueltas en Jordania han llevado a la renuncia del primer ministro y a la reina Rania a dejar Instagram. Para 2019 saldrán de prisión en Francia hasta 450 yihadistas y radicalizados. Estos son los asuntos de las noticias del día de hoy. Después, como siempre, volveremos con la agenda cultural. Ahora les comenzamos hablando de este artículo, El chantaje pudo con Messi, que lo leemos íntegramente. Señor director, amenazas, provocaciones y quema de camisetas con el nombre de Messi han sido demasiado para los jugadores de la selección argentina de fútbol que han decidido suspender el amistoso contra la de Israel, en la que juegan 8 árabes, el capitán, sin ir más lejos, previsto para el sábado 9 de junio en Jerusalén. Jibril Rayoub, presidente de la Federación Palestina de Fútbol, ha sido uno de los promotores de esta campaña de miedo y amenazas. ¿Alguien se imagina a un presidente de una Federación Nacional de Fútbol llamando a quemar camisetas de jugadores? Esa es la cotidianeidad a la que se enfrentan los israelíes, por no hablar de los campos incendiados por las cometas que llegan desde Gaza, del estupor que causa el silencio de muchos medios internacionales ante declaraciones de líderes palestinos que actúan como mafiosos terroristas, lanzando en misiones violentas y provocadoras a su población, como ellos mismos han reconocido. Igual que reconocieron que 50 de las 62 personas que murieron en los enfrentamientos contra el ejército de Israel en las pasadas semanas eran miembros de Hamás, organización terrorista para la Unión Europea y Estados Unidos. Igual que han reconocido que la bebé de 8 meses no murió por los gases lacrimógenos, sino por una enfermedad. Igual que reconocen la voladura del gasoducto que provee de combustible a la franja y la prohibición del paso de camiones con ayuda humanitaria. Cancelar el partido y silenciar la verdad supone claudicar a los medios mafiosos, cuyo leitmotiv es la desaparición del Estado de Israel. Firma Aida Oceransky, Oviedo. Bueno, pues yo no voy a hacer ningún comentario porque este es un comentario maravilloso de lo que ha pasado y aparte Aida Oceransky ni es argentina ni es israelí, con lo cual su valoración me parece todavía menos contaminada que puede ser la mía por ser de origen argentino. Simplemente decir que a todo esto que ha dicho Aida añadiría tan solo un detalle que ha salido en la prensa hoy mismo también, que parece que detrás de la incitación y las promesas de financiación irregular para algunas historias en respecto a este boicot a la selección argentina estaría Qatar. El país Qatar, que después de las sanciones y el boicot de los otros países árabes no solamente los ha superado, sino que se pone a la cabeza de la financiación. Ha sido acusado por países árabes de financiación del terrorismo. ¿Y esto qué ha pasado? Contra Messi y contra la selección argentina es también un terrorismo, no de lanzar bombas, pero sí de amedrentar a gente que lo único que venían a hacer es a jugar al fútbol. Continuamos con más noticias. En el final de su gira diplomática por Europa, Netanyahu escuchó a la primera ministra británica May pedirle medidas para mitigar la crisis en Gaza, aunque la intención del viaje diplomático era promover la oposición al acuerdo nuclear internacional firmado en 2015 con Irán, que Estados Unidos ya abandonó el pasado 8 de mayo. La líder conservadora dijo al primer ministro israelí que su gobierno reconoce absolutamente el derecho de Israel a defenderse de extremistas y terroristas, pero expresó su preocupación por el alto número de muertes en la línea divisoria entre la Franja e Israel durante las protestas de la Gran Marcha del Retorno. Por su parte, Netanyahu aseguró que los palestinos fallecidos en la frontera estaban pagados y empujados por el grupo islamista Hamás, que controla la Franja de Gaza. No se trata de protestas no violentas, sino al contrario. Hacemos todo lo que podemos para minimizar las muertes y al mismo tiempo proteger vidas israelíes, afirmó. Netanyahu recalcó ante los periodistas que sus prioridades son que el gobierno de Teherán no consiga armas nucleares
y cómo revertir la agresión de Irán en la región de Oriente Medio, dijo. Bueno, esto es lo que habíamos comentado los días pasados. Bueno, se acaba la gira, pasó por Alemania, por Francia y por el Reino Unido. Ninguno de ellos ha salido a declarar que se retira del acuerdo con Irán, que era el objetivo supuestamente, pero como también comentamos en estos días pasados, no se sabe el efecto de una visita hasta pasados unos días, porque evidentemente nadie va a reconocer que un cambio en su política exterior es por la presencia, por el diálogo con algún presidente extranjero, con este caso de Israel. Lo que sí es que ha reiterado que Israel tiene derecho a defenderse de extremistas y terroristas, y en este caso, pues, tal como comentaba la noticia anterior, la mayoría de los muertos, la gran mayoría de los muertos son extremistas y terroristas, gente pagada por la gente de Hamas, y lo que pueda hacerse para controlar la franja de Gaza y mitigar, que es lo que ha pedido la primera ministra May, es también la intención incluso de un gobierno como el de Netanyahu, porque la gente se piensa, no, bueno, esto es un pedido de humanitario al que si hubiera un gobierno de izquierda se respondería, pero en este caso el problema es, y que también lo mencionaba Aida Oceransky en su columna, es que entre otras cosas los palestinos están bloqueando los pasos para que no llegue la ayuda humanitaria. Esto puede parecer una locura, pero es la verdad, es la locura de la verdad, que no quieren que entren allí la comida, la electricidad, el gas, el agua, ni nada. Quieren que la población esté tan desesperada que hagan exactamente lo que ellos le digan y ataquen exactamente a quienes ellos le digan. Ese es el juego de Hamas. Y si no dejan entrar la ayuda humanitaria, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Dejarles que entren ellos a Israel a recogerla y a matar a la gente? No entiendo. El rey Abdalá de Jordania tuvo que cancelar un viaje oficial a principios de semana para aceptar la renuncia del diplomático Hani al-Mulki. Obligado por los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional, el diplomático había diseñado una nueva política de impuestos que la ciudadanía ha considerado muy agresiva. Las revueltas se han sucedido durante todos estos días, recordando los momentos más amargos de la primavera árabe. Y la consecuencia más inmediata, en términos de frivolidad, es la desaparición estratégica de Rania del Instagram, donde suele marcar tendencias. Rania al-Yassin nació en Kuwait en 1970 en una acomodada familia palestina que huyó de Cisjordania tras la Guerra de los 6 días. Antes de ser reina, trabajó en una sucursal de Citibank, donde dirigió el departamento de informática y donde conoció al rey Abdalá. Bueno, esa es la historia que más o menos se conoce de Rania, que es la esposa del actual rey de Jordania, y al que en su momento pues la gente la señalaba como diciendo, y encima es palestina, pero vamos a decirlo también con todas las letras, excepto la familia real, todos los habitantes de Jordania son palestinos, excepto algunos que durante las últimas 70 o 90 años desde la creación de ese país hayan emigrado de otros países árabes de la zona, por ejemplo, de Arabia Saudita, que está muy cerca, o de Irak o de Siria. Pero Jordania, que nació bajo el nombre de Transjordania en 1922, fue un engendro para darle, conformar a los hijos del rey al que se había prometido un reinado en Arabia y que le arrebataron el reino para dárselo a la familia saudita. Pues ahí se crearon dos reinos hachemitas, que era uno en Irak y otro en Jordania. El de Irak cayó ya en los años 50 y el de Jordania sigue en pie pese a todo, y pues esta vez, en vez de su padre, que se casó con una inglesa, pues su hijo, el actual rey de Jordania, se casó con una palestina, que es, como digo, la inmensa mayoría de la población. Es decir, que si uno rasca un poquito,
también puede llegar a la conclusión de que esto de lo que se pide, la creación de un Estado palestino, pues existe incluso desde antes de Israel. Se llama Jordania, primero se llamó Transjordania, después se llamó Jordania y estaba construido con más de la mitad del territorio de lo que se llamaba la Palestina bajo mandato británico y que luego se dieron una parte para este rey. Bueno, el tema es que hay revueltas. ¿Revueltas por qué? Porque, como siempre, si no es la Unión Europea, en este caso es el Fondo Monetario, el que aprieta las tuercas por las deudas, la situación económica y la diferencia entre Jordania y un país democrático es que en un país democrático las revueltas llevan a que caiga el gobierno. Pero en este caso gobierno y jefatura de Estado es lo mismo porque está al frente de esto un rey y los demás están ahí un poco de paripé. Entonces se cargan al que tomó la decisión de respetar lo que el rey dijo y bueno, ya pondrán a otro para que haga algo similar, pero que sin que la gente se dé cuenta de que, como siempre, van a pagar el pato por lo que otros se han llevado. Esto ha pasado no solamente allí, sino en muchas partes del mundo. Antes de que acabe 2019, por las calles de Francia caminarán libres unos 450 presos radicalizados que habrán cumplido su condena. De ellos, medio centenar fueron encarcelados por delitos de terrorismo islamista, según ha confirmado este miércoles la ministra de Justicia, Nicole Belloubet. Se trata, de acuerdo con el fiscal general, de un riesgo mayor ante el cual el Gobierno está preparando nuevas medidas como una unidad de coordinación que se asegure de que los individuos potencialmente peligrosos estén sometidos a un seguimiento efectivo y un refuerzo de los servicios encargados de esta vigilancia. Aparte de las más de 500 personas cumpliendo una condena por terrorismo islamista, hay en Francia otros 1.200 presos que, aunque se encuentran en prisión por delitos comunes, están considerados radicalizados, o bien se radicalizaron en prisión o ya lo estaban antes de ser condenados. La salida de prisión este año de 20 condenados por delitos calificados de terrorismo islamista y el que viene otros 30, aparte de alrededor de 400 presos comunes radicalizados, no es por tanto más que el comienzo de un problema a largo plazo. Sí, un problema gordo, porque esto también en algún momento habrá que verlo aquí en España también. Lo que pasa que en Francia, como han habido más atentados, pues hay también más detenciones. Más detenidos y presos más que detenidos, ¿no? Como dicen, entre el 2018 y el 2019 van a salir a la calle 50 terroristas yihadistas que han sido condenados y que como las penas no han sido tan grandes o que les han beneficiado, no sé qué, hayan sido cómplices, no llegaron a cometerlo, sea por la razón que sea, 50 yihadistas que ya han cometido un delito para hacerle a la calle. Pero el problema es que es un fenómeno casi viral, diría, ¿no? Porque cuando estuvieron en la cárcel esos 50 se convirtieron en 500 más o en 400 más que son gente que por delitos comunes están en la cárcel. En general, gente que también son de origen árabe o musulmán, y que encuentran el sentido de la vida para salir del círculo vicioso de la delincuencia, el tráfico de drogas, etcétera, etcétera. El sentido de la vida para ellos es cometer atentados terroristas. Con lo cual, Francia en apenas año y medio va a tener un gran problema y van a necesitar nuevas medidas y nuevas fuerzas de seguridad. Es que cómo se vigilan, aparte de lo que ya se está haciendo, a 450 personas potencialmente es como bombas de tiempo yendo por la calle. En algún momento sabes que esa gente van a hacer algo. Va a ser muy difícil y va a requerir mucha imaginación, cosa que hasta ahora, desgraciadamente, el gobierno francés, ni este ni el anterior, han demostrado porque han sacado a las fuerzas militares a la calle, pero los atentados se han seguido sucediendo uno tras otro. Creo que el panorama es bastante negro para Francia especialmente.
Pues así, hablando de Francia y de esta situación que llegará en 2019, cerramos la primera parte de las noticias de hoy. Volvemos ahora en unos segundos con la agenda cultural. Bueno, y abrimos la agenda cultural con una noticia que nos es muy cercana porque sucede aquí en Madrid, la Comunidad de Madrid, el canal de Isabel II y la compañía Musealia. Sí. Sí, es que precisamente hablábamos ayer de esta exposición. Se ha ampliado 4 meses hasta el 7 de octubre la estancia de la exposición sobre Auschwitz en el Centro de Exposiciones Arte Canal, que reúne más de 600 objetos originales del mayor de los campos nazis alemanes, tras superar los 350.000 visitantes desde su apertura en diciembre. La excelente acogida es consecuencia de la extraordinaria calidad de este proyecto estrenado en Madrid y que después del éxito cosechado en nuestra ciudad recorrerá una docena de ciudades de Europa y Norteamérica. Uno de los responsables declaró: "No se trata de una exposición de éxito más, sino que es un acontecimiento cívico, una iniciativa que es un antídoto necesario frente a la banalización, la justificación y el olvido de la barbarie". Gracias a la colaboración entre Canal de Isabel II y Musealia, se han puesto a disposición de centros educativos y campamentos estivales de toda España 30.000 nuevas invitaciones para escolares de todo el país, que se suman a las 55.000 ya distribuidas desde la apertura de la exposición. La verdad que es maravilloso el éxito y a mí me gustaría, dado que son lo que se expone en general, son piezas prestadas por Auschwitz en general, a diferencia de un museo de arte, pues no está el original de Van Gogh o el original del Greco o lo que sea, ¿no? Sino que son una muestra de lo que tiene Auschwitz en Auschwitz. Y creo que tendrían que disponer o cederle a Musealia más artefactos para llevar esta misma exposición de forma paralela a varios sitios, que no tengamos que esperar un año para que otra ciudad de España que haya pedido el turno pueda pasar por ello, por ejemplo Barcelona o Sevilla o Valencia, para que puedan también en esas zonas en que los alumnos no siempre han podido venir de excursión a Madrid a pasarse unas cuantas horas en esta exposición, aparte de las propias alumnos y chicos de institutos en la ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid, que a pesar de que ya hayan pasado por ahí 55.000 alumnos, evidentemente no son todos los que tienen que pasar. Es una, como dice en el artículo, no es una exposición que hay que ver porque es muy bonita, porque es impactante o lo que sea, sino porque es formativa, es indispensable para la educación y la formación de la gente que va a vivir en este país, la gente que va a estar al mando de este país dentro de pocos años, de estos chicos. Continuamos la agenda hablándoles de Obadía Cohen, nieto del rabino Obadía Yosef, el ex gran rabino sefardí de Israel y líder espiritual del partido Shas, principal autoridad religiosa sefardí de los últimos tiempos y el rabino sefardí más influyente en su generación, que se casará con su novio Amichai Lanzmann en una ceremonia dirigida por una mujer religiosa gay. Como es habitual entre los miembros religiosos de la comunidad, Cohen estaba casado con una mujer con quien tuvo 2 hijos. Después de varios años se divorciaron y Cohen se manifestó homosexual. Hace 3 años conoció a Lanzmann, que creció en una comunidad religioso sionista en Haifa, y los dos se mudaron juntos manteniendo un estilo de vida religioso. El año pasado estalló una controversia sobre la participación del diputado de Shas, Yigal Gueta, en el matrimonio de su sobrino gay. Gueta rechazó la demanda del liderazgo espiritual de Shas al emitir una disculpa por asistir a la boda y se vio obligado a renunciar a su puesto en la Knesset, el parlamento israelí. Bueno, es hora y quizás este caso le dé visibilidad, que incluso en las comunidades más ortodoxas pues se vea que no es una enfermedad la homosexualidad, el ser gay.
esta gente, por ejemplo, este chico, Obadia Cohen, bueno, chico, me imagino que al ser padre de 2 hijos tampoco es un joven adolescente, ¿no? No sé qué edad tendrá, pero que el hecho de que esta persona haya tenido que pasar por esto, aparte de que dentro de la comunidad ortodoxa sefardí, por ejemplo, de Jazz, se habían habilitado una especie de talleres espirituales para tratar especialmente a la gente con inclinaciones homosexuales dentro de las comunidades y hacerles no sé qué tipo de tratamiento para que dejasen de serlo, que eso es evidentemente ya todo el mundo sabe de que ni es una enfermedad ni tiene tratamiento, no hay cura para lo que uno es según su identidad sexual. Así que lo que sí hay que procurar es que este tipo de situaciones se normalicen y que la propia comunidad ortodoxa empiece a verlo con naturalidad, aunque entre en conflicto con sus tradiciones y a veces con lo que el rabino les dijo que era la verdad absoluta y que así estaba escrito en los libros. Como judío, aunque yo evidentemente no tengo ni la milésima parte del conocimiento de estos grandes rabinos, creo que nada se puede ofender a una creación divina. Y si una persona, un ser humano, tiene alguna vinculación con Dios y siente una necesidad determinada, una inclinación, por ejemplo, sexual por el mismo sexo, pues no solamente no se debe batallar contra eso, sino ver en eso la misma naturalidad que se puede ver en otras inclinaciones. Si todo es obra de Dios, también eso. Y cerramos la agenda de hoy hablándoles de una exposición que se inauguró el pasado domingo 3 de junio en el Museo Sefardí de Caracas, Morris E. Curiel, la exposición documental Israel, pasado y presente a 70 años de su independencia, que repasa los momentos y aspectos más relevantes de la larga historia de la nación judía desde los tiempos bíblicos hasta la concepción política del Estado de Israel. Estuvo presente un nutrido grupo de visitantes, autoridades comunitarias y representantes diplomáticos de varios países amigos. En las palabras de bienvenida se destacó que las historias que se recopilan en esta exposición deben promoverse, especialmente en tiempos en donde el desánimo, el desasosiego y la decepción hacen mella en muchas personas. La exposición está concebida en 2 partes. La primera incluye 3 vitrinas en donde se exhiben objetos y documentos que dan fe de la estrecha relación entre la comunidad judía venezolana y el Estado judío desde su creación, y la segunda parte está conformada por 16 paneles que narran, en forma cronológica, la singular historia del pueblo judío hasta su retorno a Eretz Israel. Hace más de 15 años que no se presentaba en Venezuela una exposición sobre Israel abierta para todo el público. La exposición estará abierta hasta el 2 de septiembre. Bueno, y justamente vamos a tener durante los próximos días aquí en Radio Sefarad una entrevista con el comisario de esta exposición que hemos traído, que hemos creído que vale la pena traer aquí a las noticias culturales, a pesar de que nosotros no estamos en Venezuela, pero sí para enviarle ese ánimo, en este caso a la comunidad judía de Venezuela, pero a través de ella al pueblo venezolano, para superar estos tiempos de tan convulsos que se están viviendo en el país y para que también dentro de esa normalidad a la que intenten retornar la normalidad que había hasta hace no mucho tiempo sobre la relación entre Venezuela y los judíos, entre Venezuela e incluso el Estado de Israel. Pues así, hablándoles de esta exposición, cerramos esta semana las noticias, la agenda cultural, y volveremos ya el lunes con noticias diferentes. Bueno, pero esta vez la noticia los lunes yo también estoy, así que primero Shabbat Shalom, pero no hasta el martes como siempre digo. No hasta el martes, el lunes nos vemos aquí todos en Radio Sefarad en las noticias de los lunes. Shabbat Shalom.